Juan caminaba despacio por el camino polvoriento que conectaba la pequeña ciudad con las tierras rurales. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos. Su cuerpo, cansado después de un día largo de trabajo, sentía el peso de la rutina, pero en su mente solo estaba su hija, Lucía, a quien esperaba ver sonreír al llegar a casa. Mientras avanzaba, un ruido extraño rompió la tranquilidad del campo. El sonido de un motor que se apagaba abruptamente, seguido de un golpe seco. Juan se detuvo, atento. A unos metros, a la orilla del camino, vio un tractor detenido. Frente a la máquina, un hombre mayor, con la ropa desgastada por el sol y las manos llenas de tierra, trataba de encenderlo sin éxito. Juan dudó unos segundos. No sabía mucho de tractores, pero algo en la expresión del hombre le llamó la atención. Había en sus ojos una mezcla de frustración y cansancio que reflejaba una vida dura. Sin pensarlo más, se acercó y dijo con voz firme pero amable: «¿Necesita ayuda, señor?». El hombre levantó la vista, sorprendido. Por un instante, su mirada se suavizó, como si encontrar un rostro amigo le diera un respiro. «Sí», respondió con voz ronca. «Este tractor me está jugando una mala pasada. Es lo único que tengo para trabajar la tierra, y sin él, no sé qué voy a hacer». Juan miró el tractor, un viejo modelo que claramente había visto mejores días. Sin embargo, decidió intentarlo. Sacó unas herramientas que llevaba en su mochila y comenzó a inspeccionar la maquinaria, mientras el hombre observaba con paciencia. Las horas pasaban y el sol bajaba más, pero Juan no se rendía. Cada vez que sentía que estaba a punto de fracasar, recordaba la mirada de ese hombre y la promesa silenciosa de ayudar a alguien que parecía estar luchando contra el tiempo y la soledad. Finalmente, un pequeño clic, un rugido leve y el tractor volvió a encenderse. El alivio fue visible en el rostro de Pedro, el hombre mayor, quien ahora se presentó con una leve sonrisa. «Gracias, joven», dijo con sinceridad. «No esperaba que alguien como usted se detuviera a ayudar a un hombre viejo y olvidado». Juan sonrió, un poco tímido. «A veces, todos necesitamos una mano», respondió. «¿Le gustaría que lo acompañara a su casa? No parece cerca el pueblo, y anochecerá pronto». Pedro dudó un momento, pero luego asintió. Juntos comenzaron a caminar hacia una pequeña casa entre árboles y campos que parecían dormidos por el final del día. Mientras avanzaban, Pedro empezó a contar su historia, poco a poco. Habló de los años que había trabajado esas tierras, de su esposa que había partido hace tiempo, y de sus hijos que, con el paso de los años, se fueron alejando buscando una vida distinta. Juan escuchaba atento, sin interrumpir. Sentía que esa historia era más que palabras. Era el eco de una vida llena de esfuerzos, pérdidas y esperanzas guardadas en silencio. Cuando llegaron a la casa, la modesta cabaña parecía una reliquia del pasado, con paredes gastadas y un jardín descuidado, pero aún así, irradiaba una calidez que no se veía a simple vista. Pedro abrió la puerta y Juan entró. En el interior, el aire olía a tierra y recuerdos. Fotos en blanco y negro colgaban de las paredes, mostrando rostros felices y días mejores. «Aquí he vivido toda mi vida», dijo Pedro. «Esta tierra es todo lo que me queda. Pero no es fácil mantenerla solo, y últimamente, siento que el tiempo se me escapa». Juan miró alrededor, y aunque no lo dijo en voz alta, sintió una mezcla de respeto y tristeza. En ese instante, comprendió que ayudar a Pedro no sería solo arreglar un tractor. Sería algo mucho más profundo. El crepúsculo dio paso a la noche, y mientras el cielo se llenaba de estrellas, Juan prometió en silencio estar allí, para lo que Pedro necesitara. Al día siguiente, el sol apenas había comenzado a asomarse cuando Juan volvió a la modesta cabaña de Pedro. La noche anterior, aquella conversación había quedado grabada en su mente. No podía olvidar la soledad y la tristeza contenida en las palabras de aquel hombre, ni la fortaleza que aún brillaba en sus ojos. Pedro estaba ya afuera, observando el horizonte con gesto pensativo. El tractor descansaba a un lado, esperando la atención que apenas comenzaba a comprender. Juan lo saludó con una sonrisa, y sin más, comenzaron a preparar las herramientas para trabajar la tierra.
Mientras movían la tierra dura y seca, Pedro comenzó a relatar historias de tiempos mejores, cuando los campos estaban llenos de cultivos y el pueblo vivía con esperanza. Hablaba de la familia que tuvo, de sus hijos que crecieron y se marcharon buscando oportunidades en la ciudad, y de su esposa, María, cuya memoria parecía estar presente en cada rincón de la cabaña. Antes, esto era un lugar vivo, dijo Pedro con la voz cargada de nostalgia. Pero con los años, las cosas cambiaron. La tierra no rinde lo que antes y sin ayuda, es difícil mantenerla. Juan escuchaba atento, sin interrumpir. Sabía que había más detrás de aquellas palabras. Algo que Pedro no quería decir directamente. De repente, el tractor volvió a fallar. El motor se apagó y Juan frunció el ceño, frustrado. Pero Pedro, con calma, puso una mano sobre el hombro del joven y dijo: «No es fácil, pero tampoco imposible». Juan levantó la vista, y en ese momento comprendió que aquella frase era mucho más que un consuelo. Era una filosofía de vida. Al terminar la jornada, ambos se sentaron en la vieja banca de madera frente a la casa, mirando cómo el sol se despedía tras las montañas. Pedro sacó una caja de madera que había guardado bajo la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había documentos viejos, fotografías y papeles amarillentos. «Aquí está todo», dijo Pedro. «Los papeles que prueban que estas tierras son mías. Pero la verdad es que no sé qué hacer con ellas. A veces siento que se me escapan de las manos». Juan tomó uno de los documentos y lo examinó con detenimiento. Un título de propiedad, con detalles que confirmaban que Pedro era dueño de una gran extensión de tierra, mucho más de lo que parecía a simple vista. «¿Por qué no me había contado esto antes?», preguntó Juan, sorprendido. Pedro bajó la mirada y por un momento el silencio llenó el espacio entre ellos. «Porque no sabía si valía la pena», respondió con voz baja. «El pueblo ha cambiado, y hay quienes creen que estas tierras deberían venderse. Pero yo no quiero perder lo que queda de mi historia». Juan sintió un nudo en la garganta. Sabía que ayudar a Pedro significaba algo más que trabajo físico. Era una lucha por preservar un legado, una forma de vida. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, Juan pensaba en la magnitud del desafío. La idea de enfrentarse a intereses poderosos que podrían querer arrebatarle esas tierras a Pedro le parecía abrumadora, pero también necesaria. Sabía que, para su hija Lucía, no solo estaba luchando por un futuro mejor, sino también por enseñarle el valor de la perseverancia y la justicia. Al día siguiente, al amanecer, Juan decidió que no dejaría a Pedro solo en esta batalla. Juntos, investigarían más sobre la situación legal de las tierras y buscarían la manera de protegerlas. Sin embargo, no podían imaginar lo difícil que sería enfrentarse a quienes no dudan en usar el poder para conseguir lo que quieren. Los días siguientes fueron un ir y venir constante entre la ciudad y la humilde cabaña de Pedro. Juan se sentía cada vez más involucrado en la historia de aquel hombre, en su lucha silenciosa por mantener vivo un legado que parecía desvanecerse. Pero había algo más, un misterio que Pedro aún no revelaba y que Juan sentía latente en el aire. Una tarde, mientras revisaban algunos papeles, Pedro se detuvo y miró fijamente a Juan. «Hay algo que debes saber», dijo con voz pausada. «Estas tierras no son solo un patrimonio, sino también una responsabilidad enorme». Juan lo miró con atención, esperando que continuara. «Hace años, cuando mi esposa todavía vivía, recibimos una oferta para vender parte de estas tierras», empezó Pedro. Era una suma de dinero que parecía imposible de rechazar, pero María no quiso escuchar. Ella decía que esas tierras guardaban la memoria de nuestra familia y la historia de nuestro pueblo. Juan sintió un escalofrío. La historia era mucho más profunda de lo que había imaginado. «¿Y qué pasó con esa oferta?», preguntó. Pedro suspiró. «No aceptamos. Pero desde entonces, hemos vivido con la amenaza constante de que alguien quiera arrebatarnos lo que es nuestro. Empresas, personas con intereses en crecer sin importar el daño». Juan comprendió que el problema no era solo económico, sino también una batalla por la identidad y la justicia. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, Juan no podía dejar de pensar en la historia de Pedro. Recordó a su propia hija, Lucía,
y la vida que quería construir para ella. Sabía que ayudar a Pedro era más que un acto de solidaridad. Era un compromiso con un futuro donde la dignidad y el respeto por la tierra tuvieran un lugar. Decidió investigar más a fondo. Al día siguiente, visitó el ayuntamiento del pueblo con Pedro. Allí, entre archivos polvorientos y papeles olvidados, descubrieron que las tierras de Pedro estaban registradas correctamente, pero también que existían solicitudes recientes para comprar grandes extensiones por parte de una empresa agrícola multinacional. La noticia cayó como un balde de agua fría. La amenaza era real y más cercana de lo que esperaban. Mientras caminaban de regreso, Pedro confesó su miedo. No soy un hombre joven ni fuerte, Juan. Mi salud no es la misma y esta lucha parece más grande que yo. Juan le puso la mano en el hombro con firmeza. No estás solo, respondió. Juntos encontraremos la manera de defender esto. Por ti, por mí, por todos los que creemos que el trabajo honesto y la tierra merecen respeto. Durante los días siguientes, Juan y Pedro comenzaron a hablar con los vecinos del pueblo. Muchos conocían la historia, otros habían perdido la esperanza, pero pocos estaban dispuestos a levantarse contra la poderosa empresa. Sin embargo, la injusticia podía más que el miedo, y poco a poco la comunidad comenzó a unirse. En una reunión improvisada en la plaza del pueblo, Juan tomó la palabra. No podemos permitir que nuestras tierras sean vendidas sin que nadie defienda lo que es nuestro. Esta no es solo la lucha de Pedro. Es la lucha de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestra historia. La multitud asintió, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la determinación renovada en sus rostros. Pero no todo sería fácil. Pronto comenzaron a llegar amenazas. Mensajes anónimos, visitas inesperadas y un ambiente de tensión se apoderaron del pueblo. Pedro enfermó, y Juan tuvo que cuidar de él, mientras la presión aumentaba. Una noche, cuando el viento azotaba las ventanas de la cabaña, Pedro tomó la mano de Juan. Gracias por estar aquí, hijo, dijo con voz débil. Siento que esta tierra aún tiene mucho por contar. Juan apretó su mano y prometió no rendirse. Los días se tornaron más difíciles para Pedro y Juan. La presión de la empresa multinacional comenzó a sentirse en cada rincón del pueblo. Los vecinos, antes callados, ahora susurraban entre ellos sobre la lucha que se avecinaba. Algunos miraban con desconfianza, otros con temor, pero la mayoría sentía que algo estaba cambiando. Pedro, a pesar de su salud debilitada, seguía aferrado a la esperanza. Cada mañana, con esfuerzo, salía a caminar por sus tierras, recordando los tiempos en que el campo estaba lleno de vida y trabajo. Juan lo acompañaba, tomando nota de todo lo que podía, preparado para cualquier desafío que viniera. Una tarde, mientras revisaban los papeles en la cabaña, Juan encontró un sobre viejo y desgastado, escondido entre los libros de Pedro. Al abrirlo, descubrió cartas y documentos que revelaban negociaciones pasadas con otras empresas, pero también un pacto firmado por los antepasados de Pedro con la comunidad local para preservar esas tierras como patrimonio común. Esto es más grande de lo que imaginábamos, murmuró Juan, sorprendido. Estas tierras no solo son de Pedro, sino que tienen un valor histórico y social para todo el pueblo. Pedro asintió lentamente, con la mirada fija en la ventana. Por eso no puedo permitir que las vendan. No es solo mi vida, es la memoria de generaciones enteras. Esa noche, decidieron convocar a una reunión en la pequeña iglesia del pueblo. Juan, con voz firme, explicó a los vecinos lo que habían descubierto. La iglesia se llenó de rostros preocupados, pero también de esperanza. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Juan. Esta lucha es por nuestro futuro, por nuestras raíces. La comunidad comenzó a organizarse. Se formaron grupos para vigilar las tierras, se contactaron abogados y se planearon acciones legales. Pero también surgió un espíritu de unión que hacía mucho tiempo no se sentía. En medio de todo, Pedro encontró en Juan un hijo que nunca tuvo. La relación entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba, y Juan sentía que, aunque el camino sería difícil, no estaban solos. Sin embargo, la empresa no se quedó quieta. En las semanas siguientes, comenzaron las presiones oficiales.
Visitas inesperadas de representantes, advertencias veladas y la difusión de rumores para desacreditar la lucha del pueblo. La tensión creció, y con ella, la incertidumbre. Una mañana, mientras Juan y Pedro caminaban por el campo, encontraron señales claras de maquinaria pesada cercana. La empresa había comenzado a preparar el terreno para iniciar obras, sin permiso legal. «Esto es una provocación», dijo Juan con el ceño fruncido. «No podemos permitir que destruyan todo antes de que la justicia actúe». Pedro, a pesar de su cansancio, tomó fuerzas y convocó a los vecinos para bloquear el acceso a las tierras. La protesta fue pacífica pero firme. Hombres y mujeres del pueblo, algunos con lágrimas en los ojos, se pusieron de pie por lo que consideraban justo. La policía llegó al lugar, pero al ver la determinación de la comunidad, decidió no intervenir por el momento. El eco de las voces resonaba en el valle, un recordatorio de que la tierra no se vende cuando es el alma de un pueblo. Aquella noche, Pedro y Juan se sentaron en la banca frente a la cabaña. El cielo estaba estrellado, y el aire fresco traía consigo un poco de calma. «No sé cuánto tiempo más podré resistir», confesó Pedro, «pero mientras esté aquí, no dejaré que nos arrebaten esto». Juan le apretó la mano con fuerza. «No estás solo, Pedro. Esta lucha es nuestra. Y la ganaremos». En ese momento, ambos supieron que lo que comenzó como un simple acto de ayuda, se había convertido en una batalla de vida o muerte. Por la tierra, por la memoria, por el futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos. La comunidad había despertado, y ahora la lucha por preservar las tierras de Pedro se había convertido en un símbolo para todos. Pero la presión que ejercía la empresa era cada vez más intensa, y Juan comenzaba a sentir el peso de esa responsabilidad. Una mañana fría, mientras el viento movía suavemente las hojas secas del otoño, Juan recibió una llamada inesperada. Era el abogado que habían contratado para defender las tierras. Su voz era seria. «Juan, necesito que vengas a la oficina. Hay nuevas noticias sobre el caso, y no todas son buenas». El corazón de Juan se apretó, pero supo que debía enfrentar lo que viniera. Se despidió de Pedro, quien se encontraba descansando en la cabaña, y tomó el camino hacia la ciudad. Al llegar, el abogado le explicó que la empresa había presentado una demanda para acelerar la venta de las tierras, usando documentos que, según ellos, invalidaban parte del título de propiedad de Pedro. Además, estaban presionando para que la justicia les permitiera comenzar las obras mientras se resolvía el conflicto. Juan sintió como un nudo se formaba en su estómago. La batalla legal se volvía aún más complicada, y el tiempo jugaba en contra. Volvió al pueblo decidido a contar la noticia a Pedro y a los vecinos. En la plaza, reunió a todos y con voz firme les explicó la situación. «No podemos bajar los brazos», dijo. «Esto no es solo una pelea por tierra, es una lucha por nuestra dignidad y nuestra historia». La comunidad respondió con un fuerte aplauso, pero Juan podía ver en los ojos de algunos la preocupación y el miedo. Esa misma noche, Pedro tuvo una recaída. La tensión y el esfuerzo habían cobrado factura en su salud. Juan pasó horas cuidándolo, velando que no le faltara nada. Se sentía responsable no solo por la tierra, sino por aquel hombre que se había convertido en su familia. Mientras Pedro dormía, Juan miraba por la ventana. La luna iluminaba suavemente las tierras que estaban en juego, y una mezcla de miedo y determinación lo invadió. Decidió que debía hacer algo más. Contactó a antiguos amigos, buscó apoyo en organizaciones que defendían causas rurales y comenzó a difundir la historia en redes sociales y medios locales. Quería que la voz del pueblo se escuchara más allá de los límites de aquel pequeño lugar. Poco a poco, llegaron mensajes de apoyo. Personas que, desde otras ciudades, enviaban palabras de ánimo y ofrecían ayuda. La lucha de Pedro y Juan se convertía en un símbolo de resistencia. Un día, mientras visitaba la cabaña, Juan encontró a Pedro sentado en el porche, mirando hacia el horizonte. «¿Crees que podremos ganar?», preguntó Pedro con una voz débil, pero llena de esperanza.
Juan se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo haremos. No importa cuán difícil sea el camino, esta tierra y tu historia merecen ser defendidas. Y no estás solo. Los días siguieron pasando y la presión aumentaba, pero también la unión del pueblo. Se organizaron jornadas de trabajo colectivo para mantener las tierras y demostrar que seguían vivas y cultivadas. Se planearon marchas pacíficas y encuentros con autoridades locales. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, un grupo de vecinos llegó a la cabaña con buenas noticias. El juez había decidido suspender temporalmente las obras hasta que se resolviera el conflicto legal. La alegría fue inmensa. Pedro, con lágrimas en los ojos, abrazó a Juan. Esto es solo el comienzo, dijo con voz firme, pero hoy hemos dado un paso importante. Juan sonrió, sintiendo que toda la lucha valía la pena. La suspensión temporal de las obras fue una victoria, pero Juan sabía que no era el final. La batalla legal continuaría, y con ella, la presión de la empresa multinacional no cesaría. Sin embargo, aquel pequeño triunfo había llenado de esperanza a la comunidad y a Pedro, que poco a poco recuperaba fuerzas. Una mañana fresca, mientras Juan y Pedro recorrían las tierras, notaron algo extraño. Algunas cercas habían sido cortadas y varias herramientas desaparecidas. La sensación de inseguridad se instaló en sus corazones. Esto no es casualidad, dijo Pedro con el ceño fruncido. Alguien quiere que nos rindamos. Juan asintió, consciente de que la lucha no solo se daba en los tribunales, sino también en lo cotidiano. Decidieron reforzar la vigilancia, invitando a más vecinos a colaborar. Pero la tensión era palpable. El miedo comenzó a calar en algunos. En una reunión en la plaza, Juan habló con sinceridad y convicción. Sé que el camino es duro, y que a veces parece que estamos solos. Pero esta tierra nos une, y mientras estemos juntos, nadie podrá arrebatarnos lo que es nuestro. Las palabras de Juan encontraron eco en el corazón de muchos, y la comunidad se organizó para turnarse en guardias nocturnas y cuidar los campos. Pero la empresa no se quedó quieta. Poco después, llegaron cartas intimidatorias a varios vecinos, exigiendo que dejaran de apoyar la causa o enfrentarían consecuencias legales y económicas. El miedo se convirtió en una sombra más fuerte, y algunos comenzaron a dudar. Pedro, aunque débil, mantuvo la firmeza. En una cena con Juan, compartió una reflexión profunda. La tierra es nuestra historia y nuestra esperanza. Si la perdemos, perderemos mucho más que suelo y cultivos. Perderemos nuestro pasado y nuestro futuro. Juan comprendió entonces que la lucha era mucho más que una pelea legal. Era una batalla por la identidad, por la dignidad y por el alma misma del pueblo. Decidió entonces dar un paso más allá. Contactó a periodistas de la ciudad, invitándolos a conocer la historia de Pedro y la comunidad. Quería que la verdad saliera a la luz y que la presión pública ayudara a frenar los intereses de la empresa. Al poco tiempo, un equipo de reporteros llegó al pueblo. Grabaron entrevistas, captaron imágenes de las tierras, y escucharon el testimonio de Pedro y de varios vecinos. La historia empezó a difundirse en los medios locales y redes sociales, ganando apoyo y solidaridad de distintas partes del país. La reacción fue inmediata. La empresa comenzó a enfrentar cuestionamientos públicos, y algunos políticos locales tuvieron que pronunciarse sobre el caso. La lucha de un hombre y su comunidad se convertía en un símbolo de resistencia y justicia. Una tarde, mientras Juan y Pedro observaban el atardecer desde el porche de la cabaña, recibieron una llamada inesperada. Era el abogado con noticias positivas. El juez había decidido revisar con más detalle las pruebas y ordenó una nueva audiencia. Es una oportunidad, dijo Juan con esperanza. No podemos desaprovecharla. Pedro sonrió, con el brillo de la lucha aún en sus ojos. Gracias, hijo, por no rendirte, por creer en esta tierra y en su gente. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Juan pensó en su hija Lucía y en el ejemplo que quería dejarle.
en la importancia de no ceder ante la adversidad y en la fuerza que tiene una comunidad unida. Sabía que el camino seguía siendo incierto, pero también que cada paso dado fortalecía el legado que Pedro había decidido proteger. La espera para la nueva audiencia se sintió como una eternidad. Cada día, Pedro y Juan se preparaban, repasaban documentos, y se reunían con el abogado. La comunidad también se mantuvo atenta, acompañando con su apoyo silencioso pero constante. La lucha parecía dar un giro decisivo, pero nadie podía prever los giros que el destino tenía preparados. El día de la audiencia llegó con un cielo gris, presagiando la tensión que se vivía en el tribunal. Juan acompañó a Pedro, quien, a pesar de su salud frágil, caminaba con paso firme, consciente de la importancia de ese momento. Al entrar en la sala, el silencio llenó el ambiente. El juez, serio y concentrado, abrió el expediente y escuchó atentamente los argumentos presentados por ambas partes. El abogado de Pedro expuso con claridad las pruebas, documentos ancestrales que demostraban el derecho legítimo sobre las tierras, testimonios de vecinos y el pacto comunitario que protegía el patrimonio. Además, mostró las irregularidades en los papeles que la empresa había presentado. Por otro lado, los representantes de la multinacional intentaron desacreditar las pruebas, alegando que eran obsoletas o falsificadas. Sin embargo, la fuerza de los documentos y el respaldo de la comunidad resultaban difíciles de ignorar. Durante la audiencia, un testigo inesperado apareció, un antiguo empleado de la empresa, quien reveló que habían intentado comprar las tierras a bajo costo, y luego, mediante documentos dudosos, acelerar la venta sin el consentimiento real de Pedro. El juez tomó nota con atención y ordenó que se realizara una investigación más profunda sobre estas acusaciones. Cuando la audiencia terminó, Pedro y Juan salieron del tribunal con una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabían que el proceso aún no había concluido, pero aquel paso era una victoria importante. La comunidad del pueblo se reunió para celebrar. En la plaza, se encendieron hogueras, y las voces se alzaron en canciones y palabras de ánimo. Pedro, sentado en su silla, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por no abandonar la causa. «Esta tierra es nuestra vida, nuestra historia», dijo con voz temblorosa. «Gracias a todos por luchar conmigo». Juan, emocionado, abrazó a Pedro. En ese momento, supo que habían ganado algo más que una batalla legal. Habían recuperado la esperanza y el orgullo de un pueblo entero. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. A los pocos días, llegaron noticias de que la empresa no se rendiría fácilmente. Habían comenzado una campaña para desacreditar a Pedro y a Juan, difundiendo rumores falsos sobre sus intenciones y poniendo en duda su honestidad. Las noches se hicieron más largas y difíciles. Juan se mantuvo firme, decidido a proteger a Pedro y a la comunidad. Hablaron con periodistas, organizaron más reuniones y buscaron el apoyo de organizaciones defensoras de derechos rurales. Pero lo más duro fue ver cómo algunos vecinos empezaban a dudar, confundidos por la campaña de desprestigio. Pedro, a pesar de su cansancio, se levantó una vez más para darles ánimo. «No permitamos que la mentira nos venza», les dijo. «La verdad está de nuestro lado, y juntos, somos más fuertes». Esa misma noche, mientras Juan velaba a Pedro, recibió un mensaje inesperado. Era una carta de una autoridad importante que se había enterado del caso y ofrecía su apoyo para garantizar un juicio justo. Juan sintió un nuevo impulso. La batalla era dura, pero no estaba sola. Con cada día que pasaba, la justicia parecía acercarse un poco más. Mientras el viento frío entraba por la ventana, Juan miró a Pedro y prometió que no descansaría hasta ver las tierras protegidas y el legado intacto. La tensión de semanas se transformó en un silencio expectante. La comunidad, Pedro y Juan esperaban el veredicto final. El caso había sacudido a todo el pueblo y había llegado mucho más lejos de lo que nadie imaginó. La sala del tribunal estaba llena ese día, no solo de abogados y jueces, sino de vecinos que habían caminado,
trabajado y luchado juntos para preservar sus tierras. Pedro, aunque débil, se sentó con orgullo en su silla. Juan estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, transmitiéndole fuerza. El juez entró y anunció que tras analizar todas las pruebas y testimonios, la justicia reconocía la legitimidad del derecho de Pedro y la comunidad sobre esas tierras. Además, ordenaba la protección legal de la zona, impidiendo cualquier intento de venta o construcción que no contara con el consentimiento de sus dueños legítimos. Un grito de alegría llenó la sala. Lágrimas de alivio y emoción rodaron por los rostros de quienes habían resistido tanto. Pedro, con voz quebrada, dijo: «Hoy no solo se protege mi tierra, se protege la memoria y el corazón de este pueblo. Gracias a todos por no rendirse». Juan, con el pecho henchido de orgullo, miró a Pedro y a la multitud. Sabía que aquel triunfo era más que legal. Era la victoria de la unión, la esperanza y la justicia. La noticia corrió rápido. Medios locales y nacionales destacaron la historia de un hombre que, junto a su comunidad y un inesperado aliado, había logrado detener a una gran empresa. Un mensaje claro: la lucha por lo justo puede ser ganada cuando la gente se une. Con el paso de los días, el pueblo volvió poco a poco a la calma, pero con una energía renovada. La tierra seguía viva, y con ella, las historias, los recuerdos y el futuro que Pedro y Juan habían defendido con tanto coraje. Pedro, sentado en su porche, contemplaba el horizonte con satisfacción. «Esta tierra seguirá contando nuestra historia», dijo. «Y espero que inspire a otros a no rendirse nunca». Juan, mientras ayudaba a preparar la cosecha, pensó en su hija Lucía y en el ejemplo que quería dejarle: que la dignidad, la honestidad y la lucha valen cada esfuerzo. La historia de Pedro y Juan no solo cambió un destino personal, sino que se convirtió en un faro para muchos pueblos que enfrentan amenazas similares. Recordó que la tierra no es solo un recurso, sino el alma de quienes la trabajan y la aman. Con el tiempo, Pedro pudo descansar en paz, sabiendo que había cumplido su misión. Juan continuó ayudando a la comunidad, convencido de que el verdadero legado está en las personas y en la unión que pueden lograr.